Bueno, damos vuelta a la página porque hoy en Confrontados vamos a hacer una nota muy especial. Ayer, si no me equivoco, hubiera cumplido 35 años Cris Miró, esa figura descomunal del mundo del espectáculo, una suerte de pionera en el género trans, por lo menos en lo que tiene que ver con aquellos artistas que saltaron la barrera del under y lograron ocupar espacios en el teatro comercial, en la televisión, una verdadera estrella que ha quedado inmortalizada y se sabe muy poco de su familia y de su historia. Hoy vamos a conocer a Esteban Virgues, que es su hermano. Esteban es oftalmólogo, no es muy amigo de las cámaras, le gusta el bajo perfil, no es alguien proclive a la exposición pública, es la primera vez que habla en televisión, así que te quiero agradecer, Esteban, que te hayas animado con los confrontados. Sé que tiene Franco Torquia mucho que ver con esto, pero para nosotros es un placer conocerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vivís estas fechas? Viste que siempre los cumpleaños, los aniversarios son momentos de emociones encontradas para aquellos que perdimos a seres queridos. ¿Cómo la estás pasando? Mira, la verdad que bien. Siempre, como decís vos, estas fechas son un poquitito movilizadoras. Yo soy un poco negado con las fechas en general de mi familia, de mi mamá, mi papá, mi hermano que fallecieron. Los recuerdo porque generalmente alguien me llama o me lo hace saber. Por ejemplo, no sé si está Franco ahí Sí, sí, está presente. acá. Pero bueno, él me hizo una nota por la radio el año pasado a la noche, que yo pensé que no le iba a escuchar nadie, pero bueno, después creo que la publicaron también en forma escrita en un diario. Sí. Y desde ese entonces hasta ahora me contacta la gente porque averiguaron mi nombre y apellido. Como decís vos, soy de bajo perfil, pero casi todos los días alguien, generalmente del ambiente homosexual o trans, se contactan y con mucho afecto y lo recuerdan a mi hermano como una especie de pionera, alguien que marcó un antes y un después en un momento muy difícil, ¿no? Porque en la década del 90 era totalmente discriminativo el término, Sí, no sé cómo claro. llamarlo. Obvio. Eh, Era mucho más difícil y, lograr la claro, aceptación y ni hablar de imponerse en determinados contextos. Franco está muy conmovido, muy emocionado. La conociste mucho a Cris, ¿no? No, ¿No? no, Ah, pero es como si la hubiera hubiera jurado que conocido, sí. sí. No, no, claro que no vivía en Buenos Aires en ese momento, pero es como si la hubiera conocido, ¿no? Y yo le quiero agradecer muchísimo a Esteban en este momento. Y para ir directamente a lo que tenemos que hacer en este programa, Esteban, quisiera que compartas con nosotros cómo fue tu proceso de reinterpretación de tu propia vida y de reinterpretación de la vida de tu hermana. ¿Qué fue de ese Esteban que durante la adolescencia hasta sintió vergüenza de compartir momentos sociales con Cris, vergüenza de que tus amigos la vieran transformada, lo digo así porque en ese momento claro. era primero nada más que una transformación, luego transicionó, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta tu presente, hasta haber podido leer tu propia historia familiar de otra manera y que tus hijas, voy a decir que Esteban tiene 2 hijas, Sí. que no, una de las cuales no Tengo, conoció a tengo Cris, tres, perdón, tres 3. hijos. Tres. Tres hijos. Tengo una hija mujer de 28 Sí, años, Claro. Leticia, De la cual y era un hijo madrina, Cris, varón. ¿no? exacto. Claro, Claro. era padrino, digamos, no madrino. Sí, a Porque en mí ese me momento todavía no era impacta Cris. mucho el tema del género, porque, bueno, recién hablaste en género masculino, después en género femenino. Claro, nosotros tenemos el No me femenino acostumbro. incorporado, pero entiendo que es un No, proceso. claro. Pero por eso quería que compartiera con nosotros cómo viviste, Esteban, ese proceso, ¿no? Cómo fue el arco de tu propia Bueno, vida difícil. respecto de esto. eh, Te voy a tratar de resumir, ya en tu programa más o menos te conté, pero desde que éramos muy chiquititos, ella, yo digo ella, para ustedes, para mí era él, era diferente. Desde que nació era diferente, desde que tenía un año era diferente, parecía una nena, la confundían con una nena en la calle. Por eso muchas veces yo escucho hablar a los psiquiatras o psicólogos que dicen el tema de resolver el Edipo, de identificarse con el padre o con la madre, y para mí ella nació diferente. O sea, no sé si es genético, si va por la mente, no sé por Mm. dónde, pero
uno que es médico, yo sé que desde que nació como una nena, como una mujer. Claro. Y el transcurso de la vida lo fue demostrando. Nunca le gustaron las actividades típicas de los varones. Yo era un varón normal, la palabra queda rara, era Sí, un varón obvio. Claro. Sí, se Pero, entiende. En el sentido de estándar, la normalidad no claro, el existe. estándar para ese momento era papá, mamá y 2 hijos varones. Y bueno, a mí me gustaban todas las cosas de los varones. A mi papá le encantaba el boxeo, no tanto el fútbol, pero yo en la actualidad soy fanático del boxeo por parte de mi papá. Y en cambio, a mi hermano nunca, siempre desde muy chiquitito le gustaba vestirse de mujer, actividades de nena, las muñecas, se la pasaba haciendo juegos de nenas. Y eso al principio lo tomamos como extraño. Más de una vez lo tratábamos de atraer para los hábitos de un varón del momento, ir a jugar al fútbol, y nunca le gustaba, nunca le gustaba. Y así fue atravesando toda la vida hasta llegar a la adolescencia, que tal vez fue el momento más difícil, porque cuando uno iba a bailar, conocía chicas, nosotros le decíamos, tenés que conocer una chica, aparte físicamente era muy lindo como varón, pero era afeminado, trataba de no ser tan afeminado por el tipo de la sociedad, y él creo que en algún momento intentó ser varón, porque le exigíamos nosotros que sea varón, hasta Mirá. tuvo una novia. Tuvo una novia, Mirá. Cuando tenía 14, 15 años, apareció con una novia, una chica muy linda, que la tenía de la mano, pero yo la miraba y la agarraba así, hasta con asco. Nunca vi que le di un beso, nada. Ay, No, qué interesante porque por un lado blanqueás la presión familiar para cambiarla, por otro lado me imagino que vos como hermano, vos 2 años más grande que ella, ¿no? ¿Estoy bien Sí. con...? Claro. Entonces pienso, lo que hubiera sido o lo que era en tu cabeza un crecer con mi hermano, terminó siendo un crecer con mi hermana y aceptar esa transformación y bueno, era otra época también. Sí, Uno no claro, venía los formateado barrios, el barrio. para esto. Entonces, Claro, yo en para ese vos momento, tampoco debe haber sido fácil, a esto iba. No, era difícil, era, como dijo Franco, que era una situación de vergüenza, porque hay personas que se daban cuenta que era afeminado, yo veía los silencios, las caras, esas cosas, y yo decía, ¿por qué no es como yo? ¿Por qué no tengo un hermano para compartir cosas? Porque no teníamos cosas en común tampoco para compartir. Claro. Si bien siempre tuvimos una excelente relación, unas charlas muy inteligentes, Claro. y sobre todo cuando fue más grande, cuando yo en un momento fui el primero que la acepté como homosexual en ese momento, que le gustaban los varones y no las mujeres, se me lo dijo claramente, y yo lo entendí perfectamente, y dije, bueno, de ahora en más hay que construir una vida diferente desde la parte psicológica. A mi mamá le costó mucho, sufrió muchísimo cuando se enteró. Todo esto estoy hablando cuando tenía entre 15 y 17 años más o menos. Claro, hace 40. Qué valiente, Hace claro. 40, qué valiente, Qué qué valiente. historia de resiliencia por parte de ella y de toda la familia. Y bueno, y después vamos a hablar con vos cómo fue su ingreso al mundo del espectáculo, que eso le suma otro condimento, que es el de la exposición pública. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. Hola. Sí, es para... quiero llevarte a los últimos momentos de su vida, ¿no? Al tema de la enfermedad. ¿Vos cómo vivió tu familia? ¿Cómo viste vos el tema de su muerte? Bueno, justo me están mandando mensajes tú. Bueno, mirá, eso fue el final que fue obviamente muy triste. En ese momento había muchos tabú, no solo el tema de la homosexualidad, sino el SIDA, y era como lo relacionaban con todo el ambiente homosexual, y obviamente él no quería eso para que se entere toda la gente. Yo fui el primero que me enteré, me lo dijo a mí, pero me prohibió decirlo. Recién cuando Carlos Sansoles, que escribió el libro, Claro, yo se lo biografía. dije por primera vez, si bien todo el mundo más o menos lo sabía o estaba en el ambiente, se lo confesé a él y le dije, te lo digo a vos por primera vez, porque yo, al ser médico, en su primera internación en el Hospital Fernández, mi hermano Cris me dijo, bueno, soy HIV positivo, pero Sí. me voy a curar, voy a salir adelante, hay drogas para esto, no quiero que se entere mamá, no quiero que se entere nadie, y su decisión fue esa por el momento en que vivimos.
vivíamos en ese momento, digamos. Claro, pero fíjate Ahora, que fuiste su confidente, fuiste la única persona que Seguro. lo supo o la primera, y qué honor y qué responsabilidad y qué orgullo, ¿no? Que tu hermana confiara a ese punto en vos, me parece que también es parte de la construcción de esta historia familiar. sí, nosotros desde que, te puedo decir, que yo me enteré cómo era y lo que pensaba hasta el día de su muerte, siempre fuimos excelentes amigos. Es decir, que cuando él tenía un problema, o yo tenía un problema, como él tenía una mente muy abierta, yo a veces tenía conflictos que para cualquier persona son tonterías, problemas de pareja, etcétera. Claro. Yo hablaba y él me lo ponía en la mesa y me decía, pero es muy fácil, tenés que hacer esto y esto, ¿por qué vas a seguir sufriendo? Seguí por este camino. Y tenía como una claridad meridiana en todos los aspectos de la vida. Esteban, Por su forma de ser. Porque sí. hay mucho material audiovisual, ¿no? Hoy con las redes, YouTube, etcétera. Tanto vos como tus hijas, ¿ven, digamos, lo que hizo? Por ejemplo, aquella famoso almuerzo en lo de Mirta. Ay, ese almuerzo, Muy qué polémico. tenso. Visto en retrospectiva, yo leí la desgrabación que hicieron en la nota de Franco en página 12, y la verdad que hoy sería un escándalo que uno se dirigiera a una persona trans en esos términos, pero bueno, hay que ponerlo en el contexto de la época. Pero, Claro. Y sí. si lo vieron, ¿no? Si lo viste, lo volviste a ver, y tus hijas. Sí, obviamente, sí, lo vimos. Yo lo vi en persona cuando fue la primera vez, cuando estuvo con Mirta Legrand. La verdad que no lo En podía vivo. creer, porque Mirta Legrand, claro, en vivo, en ese momento era lo más en televisión, y que mi hermano Claro. hacía un par de años no lo conocía a nadie que esté almorzando con Mirta Legrand, ese hecho ya era extraño. Y que fue vestida como Cris Miró era mucho más extraño, era realmente algo increíble en mi forma de pensar. Y cómo le contestaba a Mirta Legrand, porque Mirta Legrand sigue siendo una mujer muy incisiva en sus preguntas, y de la manera que le contestó y cómo salió de las preguntas tan, en este momento, como dicen ustedes, tan feas, ¿no? Porque creo que en un momento le dijo, ¿y cómo andás vestida? ¿Cómo viniste acá? Vestida de esta manera, como diciendo, ¿viniste así? Y dijo, sí, no voy a venir de un helicóptero, una cosa así, le contestó algo Sí, gracioso. se le plantó, se le Y ella plantó. en ese momento, ¿cómo lo vivió tu hermana? ¿Qué te contó? Digo, ¿lo sufrió? ¿O era algo natural No. del momento que realmente ya estaba No. acostumbrada? Mi hermana estaba totalmente acostumbrada. Tenía una fortaleza increíble. La verdad que yo a veces sufría a mi mamá, o sufríamos todos por las cosas que le pasaban o que Los decían. ataques, claro. Claro, los ataques en televisión, había muchos programas que hablaban mal, que discriminaban, pero la rebalaba totalmente. Ella tenía un objetivo que era triunfar artísticamente, le encantaba el tema del espectáculo, el teatro, la televisión, y vivía totalmente feliz. Nunca la vi sufriendo por nada, porque también me enojé un poquitito con Carlos Sansol, porque en la biografía muestra como una parte muy triste de su vida, que yo no la vi en ningún momento. Yo siempre la vi feliz. Estuvo mal por el tema de la enfermedad, pero también ante la enfermedad trataba de mostrarse siempre feliz, optimista, pensando que iba a superarlo, pero nunca la vi llorando ni sufriendo porque fue discriminada, todo lo contrario. Se agrandaba ante la adversidad, es decir, cuando veía a alguien que la atacaba, ella con altura respondía, con las palabras justas, no era agresiva. Tuvo conflictos con varios personajes del ambiente artístico, hasta con Moria Kazan, creo. Apa. Siempre respondía bien, con su Respondía forma de increíble. ser.